La historia que estás a punto de escuchar me la contó mi abuela cuando yo era muy joven. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo una frase que nunca pude olvidar. A veces no es la muerte lo que más duele, sino descubrir que la persona que perdiste nunca fue quien tú creías. Años después comprendí que tenía razón. Y esta es la historia que me contó. Mercedes tenía 70 años cuando perdió a Eduardo, después de 50 años de matrimonio. Desde afuera parecían la pareja perfecta. Él había sido un hombre trabajador, responsable y estricto. Nunca permitió que a sus hijos les faltara comida, escuela o un techo. No era cariñoso, pero Mercedes siempre decía que cumplir con su familia era su manera de querer. O al menos eso creyó durante 50 años. Después del funeral, la casa se quedó completamente en silencio. Durante horas, Mercedes había escuchado a familiares y vecinos repetir las mismas palabras. ¡Qué gran hombre era Eduardo! ¡Qué ejemplo de esposo y de padre! Ella agradeció cada abrazo con una sonrisa, pero cuando todos se marcharon y cerró la puerta, comprendió que no solo había perdido a su esposo, había perdido a la única persona con la que había compartido toda su vida adulta. Durante semanas, Mercedes continuó levantándose a las 6 de la mañana. Ponía agua a calentar, sacaba 2 tazas y justo antes de servir la segunda, recordaba que Eduardo ya no estaba. Hasta que una mañana decidió guardar todas sus cosas. Sus hijos ofrecieron ayudarla, pero ella se negó. «Necesito despedirme de él a mi manera», les dijo. Comenzó por la cocina, siguió con la cochera y dejó para el final el despacho de Eduardo, el único lugar de la casa donde casi nunca entraba. Ella jamás había revisado sus cajones, sus bolsillos, ni su teléfono, porque cuando uno ama de verdad, la confianza deja de ser una decisión y se vuelve una costumbre. Aquella tarde abrió la puerta del despacho, respiró profundo y comenzó a ordenar papeles, recibos y documentos viejos. Todo parecía normal, hasta que encontró un cajón atorado. Era el último, el único que Eduardo siempre mantenía cerrado, incluso después de jubilarse. Jaló con fuerza y entonces la vio. Detrás de unas carpetas apareció una pequeña caja de madera oscura. Tenía las esquinas desgastadas y un candado de latón. Buscó la llave sin encontrarla. Finalmente, tomó un desarmador, hizo presión y ¡clac! El candado cayó sobre el escritorio. Mercedes levantó la tapa sin saber que acababa de abrir la puerta al secreto más grande de toda su vida. Antes de continuar, si disfrutas este tipo de historias, suscríbete. Cada lunes compartimos un nuevo relato aquí, en De tu propia voz. Y ahora sí, descubramos qué escondía aquella caja. Dentro había decenas de sobres atados con un viejo listón azul. Mercedes tomó el primero. Tenía una fecha escrita con tinta negra. 14 de febrero de 1982. Pensó que quizá Eduardo había guardado las cartas que le escribió cuando eran novios. «Mira nada más, y yo creyendo que nunca me habías escrito una carta», murmuró. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer. «Querido Eduardo, hoy cumplimos otro aniversario sin poder celebrarlo juntos. Sé que mañana volverás a casa y tendrás que fingir que todo está bien, pero las pocas horas que pasamos juntos sigue siendo lo más bonito de mi vida. Con amor, Isabel». Mercedes dejó de respirar. En 1982, ella y Eduardo llevaban más de 10 años casados. Recordó aquel 14 de febrero. Había preparado una cena especial y estrenado un vestido. Eduardo llegó casi a las 10, diciendo que una reunión se había alargado. Mientras ella lo esperaba frente a una cena fría, él celebraba otro aniversario. Tomó otro sobre, después otro, después otro. Las fechas siguieron avanzando durante 45 años. Había cartas escritas el día de los cumpleaños de sus hijos, en sus aniversarios de boda y durante viajes que Eduardo siempre describió como asuntos de trabajo. No había sido una aventura, era otra vida. En otra carta, Isabel había escrito: «Hay personas que viven juntas toda la vida y nunca conocen el amor. Nosotros apenas tenemos unas horas al mes y aún así siento que contigo tengo el mundo entero». Al terminar de leer, Mercedes sintió que algo dentro de ella se rompía.
Durante 50 años había creído que Eduardo no sabía demostrar amor. Ahora comprendía que sí sabía, solo que nunca se lo había dado a ella. Mercedes fue hasta la cocina y trató de beber un vaso de agua, pero sus manos temblaban demasiado. Comenzó a recordar todas las veces que justificó el silencio de Eduardo. Nunca la abrazaba sin motivo, nunca le decía que se veía bonita y jamás le dejó una nota de amor. Ella siempre se repetía lo mismo. Así es él. Ahora sabía que no era verdad. Dentro de uno de los sobres encontró una fotografía. Eduardo aparecía en una playa junto a una mujer de cabello oscuro y vestido blanco. Sonreía de una manera que Mercedes nunca había visto. Había más fotografías de restaurantes, parques, cumpleaños, viajes, años completos. Mientras ella pensaba que Eduardo estaba trabajando, él construía recuerdos con otra persona. Entonces cayó al suelo un papel escrito con la letra de su esposo. Era una lista que decía: pagar la luz, llevar el coche al taller, comprarle medicamentos a Mercedes, llevarle flores a Isabel. Mercedes leyó las últimas 2 líneas una y otra vez. En la vida de Eduardo, ella era una responsabilidad. Isabel era la mujer que recibía las flores. Y por primera vez desde que abrió la caja, rompió en llanto. No lloraba solamente por una infidelidad, lloraba por los 50 años que creyó haber vivido junto al amor de su vida. Aquella noche no pudo dormir. Cada fotografía convirtió un recuerdo en una mentira. Ahora entendía los fines de semana de trabajo, las llegadas tarde y aquel perfume que algunas noches no era suyo. Todo había estado frente a ella, pero cuando amas profundamente no investigas, confías. A la mañana siguiente volvió a la caja buscando respuestas. Entre las últimas cartas encontró una diferente. No estaba dirigida a Eduardo, sino a Isabel. La letra era de él y la carta decía: Isabel, si algún día lees esta carta es porque ya no estoy. Perdóname por haberte pedido paciencia durante tantos años. Siempre pensé que encontraría el valor para cambiar mi vida, pero fui un cobarde. No quiero que me recuerdes como un hombre valiente, porque no lo fui. Solo fui un hombre que lastimó a las 2 mujeres que más quiso. Perdóname, Eduardo. Mercedes dejó caer la carta. Aquellas palabras no justificaban nada, solo confirmaban que Eduardo conocía el daño que causaba y aún así nunca tomó una decisión. Durante varios días sus hijos creyeron que seguía llorando la muerte de su padre. Y de alguna manera era cierto, solo que Mercedes despedía a 2 hombres, al esposo que creyó conocer y al desconocido que acababa de descubrir. Todavía quedaba una pregunta: ¿quién era Isabel? En una de las cartas encontró un número telefónico. Mercedes lo marcó y una mujer respondió: ¿Bueno? ¿Isabel? Sí, soy yo, contestó Isabel. Mercedes cerró los ojos y le dijo: habla Mercedes, la esposa de Eduardo. Al otro lado de la línea solo se escuchó un llanto. Cuando Isabel logró hablar, confesó que sabía de la muerte de Eduardo por un amigo en común. ¿Desde cuándo estaban juntos?, preguntó Mercedes. 45 años, le contestó Isabel. Mercedes sintió que el aire desaparecía de la habitación. ¿Sabía que era casado? Sí, dijo Isabel. La respuesta llegó sin excusas. Eso hizo que doliera todavía más, y aún así decidió seguir. Isabel tardó unos segundos en contestar, y cuando lo hizo, dijo lo siguiente: no fue una decisión que tomé una sola vez, fue una decisión que me dolió todos los días. Mercedes esperaba encontrar a una mujer fría o arrogante. En cambio, escuchó la voz de alguien tan destruido como ella. Nunca quise quitarle a su esposo, continuó Isabel. Solo quería al hombre que aparecía cuando estaba conmigo. Entonces le habló del Eduardo que reía, que cantaba mientras cocinaba, que escribía cartas, que abrazaba sin motivo. Era un hombre que Mercedes no reconocía, un hombre más ligero, más libre, quizás más feliz. Decía que conmigo podía descansar, continuó Isabel. Mercedes sintió que las lágrimas recorrían su rostro.
¿Alguna vez le dijo que la amaba? Hubo un largo silencio. Todos los días, murmuró Isabel. Aquella respuesta terminó de romper algo dentro de Mercedes. Durante 50 años creyó que Eduardo no sabía demostrar amor. Ahora sabía que sí, solo que nunca con ella. Nunca me prometió dejarla, dijo Isabel. Solo me pedía tiempo y yo seguí creyéndole. Mercedes comprendió entonces que ninguna de las dos había ganado. Ella había compartido la casa, los hijos y las obligaciones con un hombre que nunca le entregó el corazón. Isabel había recibido sus palabras y sus flores, pero pasó 45 años esperando una vida que nunca llegó. Las dos habían amado a un hombre que siempre vivió dividido. Antes de colgar, Isabel dijo algo que Mercedes jamás olvidaría. No espero que me perdone, solo quería que supiera que nunca fui feliz, porque compartir a la persona que amas también es una forma de vivir sola. Mercedes guardó silencio para después decirle: adiós, Isabel, y colgó. Después regresó al despacho, tomó la caja y miró su fotografía de boda. En ella aparecía una joven de 20 años, sonriendo con una ilusión inmensa. Por primera vez, Mercedes no lloró por Eduardo, lloró por aquella muchacha, por la joven que pasó 50 años esperando un amor que nunca llegó. Guardó las cartas, cerró la caja y antes de colocarla en el último estante del armario dijo: te perdono, pero jamás volveré a mentirme a mí misma, porque hay cajas que guardan recuerdos y hay otras que guardan la verdad. El problema es que a veces ambas son la misma. Si esta historia te hizo pensar o te recordó a alguien, me gustaría leerte. Y si tú también guardas una historia que nunca has podido olvidar, puedes enviarla al correo que encontrarás en el perfil del canal. Tal vez algún día sea tu propia voz la que inspire la siguiente historia. Y recuerda, detrás de cada historia siempre hay un alma que la mantiene viva.